Bien, mis queridos, les invito a buscar en su Biblia la lectura que teníamos con nuestro hermano Cristian al principio de este servicio, que es en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 13, y hoy vamos a considerar el cuarto y último tema en esta serie. A partir del versículo 3 del capítulo 13 dice lo siguiente: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Por quiénes oraron? ¿A quiénes despidieron? Es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Durante esta serie, durante esta conferencia, hemos tocado los temas sobre la extensión de la obra del Señor, el ministerio que tenemos. Y hemos visto en primer lugar los encargos que los creyentes tenemos, un mensaje, un evangelio. No fue dado el evangelio a la iglesia como institución, sino como al creyente en forma individual. Usted y yo somos responsables de predicar el evangelio. ¿Qué predicamos? La excelencia del mensaje. ¿Cuál es la excelencia del mensaje? La obra de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos equivocamos. Predicarle a alguien, testificarle, presentar el evangelio es hablar de la obra consumada de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección. Los resultados son del Señor, pero usted y yo tenemos la responsabilidad. No sabemos quién se va a salvar. ¿Usted lo sabe? No, yo tampoco. Pero delante de Dios, ¿yo soy qué? Responsable. Como la ilustración en el pasado de la atalaya. Dios a veces pone personas a nuestro lado y a veces es la última vez que ellos escuchan el mensaje y nos convertimos en testigos mudos del evangelio. Eso pesa y debe pesar en nuestros corazones. Es por eso que el tercer tema fue las excusas de los creyentes. Fue el tema que considerábamos en el estudio anterior. Y hoy vamos a considerar la extensión de la obra local. Aquí como iglesia, aquí como creyentes, como cuerpo local, la extensión de la obra del Señor, que se llama Ministerio de Extensión. Recuerdo cuando llegué a Argentina a estudiar la palabra del Señor. Estuve 4 años interno, entré y todos los fines, cuando comenzó el ritmo académico, los muchachos que vivían en Buenos Aires y algunos otros extranjeros tenían ministerio en iglesias locales. Terminaban las clases viernes a la mañana y luego mediodía o después de almuerzo salían a sus diferentes ministerios locales. Los que no teníamos ministerio, los que no teníamos el contacto de una iglesia, o tal vez porque estábamos comenzando, nos quedábamos en la propiedad el fin de semana, pero teníamos otro ministerio que me llamó siempre la atención. Se llamaba Ministerio de Extensión. Los fines de semana se organizaba una campaña en tal parte, en Monte o Carapachay o donde sea, y los alumnos que estábamos en el instituto, que no teníamos ministerio fijo, llenábamos el bus, 1 o 2 buses, y partíamos a hacer apoyo de extensión. Íbamos repartiendo folletos, evangelizando, haciendo evangelismo con pintura. La idea era extender el mensaje de salvación. Y yo creo que a veces nosotros como iglesia nos equivocamos y solo nuestra mirada está hacia adentro, sin darnos cuenta que fuera de nuestros muros, de nuestros 4 muros, hay todo un mundo que no está siendo alcanzado. Nos alarmamos por la situación que está ocurriendo en Europa, pero ¿te has preguntado por el pueblo del Señor? Veía una entrevista de un misionero que, a pesar de la guerra y la dificultad, son oportunidades para llevar el evangelio. La ventana 1040, el mundo musulmán, ningún americano, ningún asiático, ningún europeo va a poder entrar a la ventana 1040. ¿Sabes quiénes sí pueden entrar? Los latinos. Latinos, no, hay una conexión, ya sea algunos aspectos de rasgos físicos. No se puede entrar como evangelista, no se puede entrar como misionero, se tiene que entrar con profesiones. ¿Te acuerdas nuestra misionera Nils? Ella entró a una ONG utilizando sus capacidades profesionales, pero sí hay mucho que hacer. Recuerdo hace un par de años atrás, antes de nuestra unificación acá, llevamos a los pies de Cristo un muchacho que llegó a la iglesia. Él conoció a Cristo como su Salvador personal. En el edificio alguien le invitó. ¿Sabes cuáles fueron sus palabras? Nunca antes había oído de Jesús y del Evangelio. Países latinoamericanos. Y en cierta forma yo diría que gran parte de los que hoy están acá
y tal vez de los hermanos que nos están viendo, muchos de ustedes conocieron a Cristo como su Salvador personal en este país, porque Dios también levantó un ministerio y una obra como nosotros, un ministerio hispano con un enfoque específico tratando de alcanzar la comunidad. Cuando llegamos al libro de los Hechos y vamos a ver algunas consideraciones, nos vamos a dar cuenta en forma panorámica en el libro de los Hechos, y tengo para ustedes una gráfica, en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos encontramos ahí un interesante bosquejo. En los primeros 12 capítulos vemos que el mensaje se predica primero en Jerusalén, es por eso que se le llama la Cruzada a Jerusalén. Están los apóstoles, están los 120, luego son 3.000, luego son 5.000, y están predicando el Evangelio y alcanzando a sus paisanos en aquel lugar. La dirige el apóstol Pedro, él es el predicador principal. Lo ayuda Juan, lo ayuda Esteban, lo ayuda Felipe. Felipe sale como misionero a Samaria, van alcanzando a los samaritanos. Pedro llega finalmente al capítulo 10 y vemos que le predica por primera vez a un personaje llamado Cornelio. Sabes que entre Hechos capítulo 1 y el capítulo 10 han pasado de 10 a 15 años. Y por 10 años, los discípulos que recibieron la misión, predica el Evangelio, Hechos capítulo 1, verso 8, ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra, pero por 10 años solo se quedan ahí en la iglesia, en el sector de Jerusalén. ¿Qué tiene que ocurrir? Capítulo 6, capítulo 7. Persecución para que ellos, ¿qué? Salgan de sus terrenos. Dios a veces nos mueve de nuestro confort, de nuestro círculo de seguridad, y nos lleva a lugares y a situaciones para hacer notorio el mensaje que ha puesto en nuestras vidas. Pero todo cambia desde el capítulo 13 del libro de los Hechos hasta el final. La sede religiosa ya no es Jerusalén. La sede religiosa ahora es una ciudad gentil. Y se emprende desde Antioquía la cruzada misionera, la primera cruzada misionera que hay. No sé si alguno de ustedes participó en algún momento en alguna cruzada evangelística. Yo estuve en algunas y también presencié una de las más grandes hecha en Buenos Aires por Billy Graham, que se transmitió en directo a toda Latinoamérica, desde Argentina. Ese día que yo estaba desde mi país en Chile escuchando su predicación, a mí me dieron ganas de pasar al frente, y el mensaje fue sencillo, pero Dios lo utilizó tan grandemente. Aquí encontramos en Hechos, capítulo 12 en adelante o 13 en adelante, la cruzada mundial. Ya no es Pedro el predicador. ¿Quién es ahora? Pablo y su equipo, ayudado por Bernabé, Silas y Marcos y también Timoteo. Veamos cómo esta iglesia gentil, bien organizada, que se da cuenta de la misión de la iglesia local y del llamado de los creyentes en forma personal, porque esto es importante. Dios llama a la iglesia para que apoye, Dios llama al creyente en forma individual para que salga y vaya. Estamos frente a una iglesia misionera que envía personas a la obra y que apoya la obra que ahora se convierte en una obra que es mundial. ¿Por qué en un enfoque mundial? Tú sabes que el primer misionero fue nuestro Señor Jesucristo y que Dios tiene un corazón misionero, porque Dios dice, Gálatas capítulo 4, verso 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a la persona de Cristo Jesús. ¿Ves ahí? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió. Y el término enviar es interesante. Ex apostolos. ¿Te acuerdas la palabra apóstol? Enviado con un mensaje. Casi la expresión acá es una misión que no tiene retorno si no cumple su cometido, su función. Nuestro Señor Jesucristo, reuniendo a sus discípulos en Juan capítulo 20, verso 21, Jesús le dijo a sus discípulos, como me envió el Padre, ¿qué? Así también yo os envío, no a la iglesia. La iglesia es responsable de apoyar la obra de extensión o misionera, pero el creyente es responsable de ir y predicar, ¿qué cosa? El Evangelio. Y la iglesia de Antioquía lo entiende. Lo entiende al punto que se organizan y se preparan para llevar el mensaje. Abre por favor tu Biblia en Hechos capítulo 13 y hagamos algunas consideraciones en el relato importante que nos ayudan a ver esta obra misionera, esta obra de extensión de la obra del
Señor. Vemos en primer lugar, al mirar el verso 1, el centro, la sede religiosa. ¿Dónde nos encontramos? Había entonces en la iglesia que estaba, ¿en dónde? En Antioquía. Es una iglesia local. Durante un tiempo, Bernabé fue a buscar a Pablo, a Saulo. Aún le llamaban Saulo de Tarso. Lo fue a buscar en el capítulo anterior, lo vas a ver en el capítulo 12, y se lo trajo y se dedicaron por completo en Antioquía a predicar, a enseñar, a discipular, a enseñar las verdades de la palabra de Dios. Vemos acá el compromiso de una iglesia que comienza a tener su misión. Esta iglesia va a entender lo que dice Hechos capítulo 1, verso 8. Que la iglesia debe extender sus límites hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Estando tiempo acá, muchos años acá, lamentablemente no podemos decir que hemos enviado misioneros a la obra. Por lo general estamos esperando que venga algún misionero y nos ayude. Esta iglesia comenzó como producto de la persecución. ¿Recuerdas la muerte de Esteban? Eso hizo, tras la muerte de Esteban, que los creyentes saliesen y se fuesen, y algunos llegaron hasta este sector, tierra ya gentil en Antioquía. Ahí ves tú el mapa, para establecerse, y como llevaban un mensaje, ¿qué hicieron? Comenzaron a hablar a otros de la persona de Cristo Jesús. Tú sabes que hay muchos métodos de evangelismo, y uno de los métodos que debemos aprender es evangelismo por amistad. Tal vez tu vecino, una persona, un amigo, alguien que tú conoces, tal vez de frentón si le predicas el evangelio se va a cerrar las puertas. Pero si tú lo invitas a tu casa, una comidita, un asado, usted sabe que el pez muere ¿por dónde? Por la boca. Usted lo invita hace años atrás y algunos de los que me acompañan hasta el día de hoy llegaron a la iglesia porque les invitamos a un asado. Y les gustó el asado y comieron carne y tragaron también el evangelio y Dios utilizó ese medio. Ellos entienden, este es el centro religioso. Observa cómo se componía la iglesia. Al mirar el mismo versículo 1, mira la composición de la iglesia. Hemos visto el centro religioso, veamos ahora la composición de esta iglesia en Antioquía, que es una iglesia en este caso gentil. Había entonces en la iglesia, ¿qué había en la iglesia? Mire cómo Dios siempre dota a la iglesia. Y esto es algo que a veces como líderes nos preocupamos por la obra, por la extensión. ¿De quién es el Señor de la obra? ¿Quién es el Señor de la obra? Dios. Y Dios en su tiempo se encarga a poner ¿qué? Personas para que la obra del Señor continúe. Pero nosotros debemos tener esa visión. ¿Qué había en esta iglesia? En primer lugar se hace mención de dos oficios. Habían dos oficios interesantes. Estaban en primer lugar los profetas y luego estaban los maestros. Profetas, ¿quiénes eran? Profeta era un hombre que es especial, dotado por el Espíritu Santo, que en ese momento que aún no había Nuevo Testamento, palabra del Señor, recibió un mensaje para exhortar, para animar a la congregación. Muy diferente al ministerio profético en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento tenían el mensaje predictivo, hablar acerca de lo que iba a venir, especialmente a la nación de Israel, y un mensaje predicativo de exhortación y de ánimo. Pero muchos de los profetas de la antigüedad traían un mensaje, viene un juicio, Dios advierte, Dios les llama, viene el cautiverio o los eventos futuros que nosotros conocemos. Pero en el Nuevo Testamento la profecía radicaba no en eventos futuros, no en la escatología, sino en un mensaje de ánimo, de exhortación a la congregación porque aún no tenían en sus manos ¿qué cosa? La palabra de Dios. Pablo dice en Corintios capítulo 13, verso 8, que cuando venga lo perfecto, que es la Biblia, lo que es en parte se acabaría. ¿Por qué digo que lo perfecto es la Biblia? Porque no dice el perfecto, que es Cristo. No dice los perfectos, que serían los creyentes. Utiliza un artículo neutro y describe un objeto. ¿Qué es lo único neutro? Un objeto. Que la palabra perfecto en castellano es un absoluto, pero telos en griego es maduro o completo. ¿Qué es lo más completo que el hombre tiene de parte de Dios? Su palabra es completa. No necesitamos más ni menos. No necesitamos hoy profetas, pero en aquel tiempo había profetas porque no tenían ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y había también ¿quiénes? Maestros, dos mencionados, profetas y maestros. ¿Por qué estos maestros? Porque ellos se encargaron lo que Jesús dijo.
¿Qué dijo Jesús a sus discípulos en el discipulado? ¿Qué les dijo el Señor? Enseñándoles que guarden ¿qué? Enseñándoles que guarden ¿qué? Todas las cosas que os he mandado. A veces creyentes fracasamos primero en no llevar a nadie a Cristo. Y en segundo lugar, tener un discípulo. ¿Usted ha tenido un discípulo? ¿No? ¿Sí? ¿Discipular a alguien? Esa es una responsabilidad, no de algunos, de todos los creyentes. Entre paréntesis, siempre deben haber 3 personas en nuestro alrededor, figuradamente. Primero, uno que va delante de nosotros, que nos va animando, nos va enseñando, nos va marcando el ejemplo. Esos son los líderes que Dios provee. Segundo lugar, siempre debemos tener alguien a nuestro lado, que es un Bernabé, que es un consejero, que es un amigo, que está para animarnos, para exhortarnos, para ayudarnos en los momentos difíciles. Y siempre debemos tener alguien detrás de nosotros, un discípulo, alguien que enseñar. A mí me encanta encontrar una verdad y compartirla. Yo salto en mi oficina cuando descubro una verdad y digo, Señor, dame esa oportunidad para compartirlo. Ahora, ¿qué tipo de personas había? De acuerdo a los dones que el Señor reparte. En 1 Corintios capítulo 12, verso 11, dice que el Espíritu Santo repartió dones como Él quiso. Los dones no son a capricho nuestro. Es por eso que pedirle un don que usted no tiene no es correcto delante de Dios, porque los dones fueron dados en forma soberana. Y si hay líderes y si hay mencionados, es porque Dios los convocó. Menciona 2 oficiales y se mencionan quiénes son. Mira el equipazo que había: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con ¿quién? Herodes el tetrarca, Herodes Antipas, un hombre malo. ¿Cómo es posible que un Herodes, un asesino, un abusador, un maltratador, al lado de él se crió de la misma forma otro hombre llamado Manaén, que se convierte en un siervo, en un líder, en una bendición? Es que cuando el Evangelio llega a una persona, ¿qué produce? ¿Qué produce? Cambio, y es independiente. Es que yo soy así. Siempre recuerdo cuando Yo soy así, esa famosa cantante que decía, soy rebelde porque el mundo me hizo así. Es cierto, pero el Evangelio ¿qué hace? Cambia vida. Y mira, Herodes el tetrarca y el último de todos, Saulo. ¿Ves que todavía no es el gran apóstol Pablo? No es el personaje principal. ¿Qué equipazo que hay ahí? Me falta el tiempo para hablar de las características de cada uno de ellos. Pero esto me hace pensar que siempre una obra hecha a la manera de Dios jamás carecerá de recursos. Yo sé que en nuestra iglesia estamos envejeciendo. Yo ya no tengo la misma energía de hace 15 años, 20 años atrás. Llevo ya un poco más de 20 años acá en el ministerio a tiempo completo. No tengo la misma energía, pero hablando con el Señor, en cierto momento siento mi corazón destrozado. ¿Por qué razón? Porque yo reviso hacia atrás mis pedidos de oración, reviso mis listas de oración y ya no está él, ya no está ella, ya no están aquellos, ya no están estos. Durante este año me he perdido de casi 5 personas. Este año. El COVID les ha robado el ánimo a cuántas personas, a cuántos creyentes. Algunos hermanos, lamentablemente, con la errónea idea, no me voy a congregar, no voy a llegar a la iglesia para no contagiarme, se han contagiado igual. Les ha dado igual. Gracias al Señor, hasta el momento no hemos tenido ningún contagio de aquí. Otras iglesias en los mismos cultos se han cerrado por un tiempo porque ha llegado alguien sin consideración. Si tienes síntomas, si tienes flu o lo que sea, molestias, no vengas. Espérate un domingo más, cuida a los hermanos. Y luego las polémicas de vacunarse o no vacunarse, etcétera. Pero Dios, la obra es del Señor. Amén. Y hoy tenemos un lindo número. Amén. ¿No está contento? Demos un aplauso a los hermanos. Gracias por estar junto a nosotros. Qué bueno es verte en el día de hoy. Vemos el centro religioso, vemos la composición de sus líderes, 2 líderes mencionados, todo un equipazo de personas. Ahora, déjame decirte algo. Mira la comunión espiritual de los líderes. ¿Qué estaban haciendo estos? Si bien es cierto, son maestros, son profetas, enseñan, comparten con otros, pero ellos están en íntima comunión espiritual con Dios.
ministrando estos al Señor. La palabra ministrar es liturgia, de donde nosotros sacamos nuestro término de liturgia, de orden, y vemos que ellos están buscando del Señor. No puedes tener un ministerio si no buscas diariamente del Señor. No lo puedes hacer. No puedes tocar, no puedes cantar, y queremos ser más rigurosos en esto y comenzar a preguntar a los músicos, a los directores, ¿cómo estuvo esta semana tu tiempo devocional? Porque no puede haber servicio si no hay comunión diaria con el Señor. Jamás vas a crecer espiritualmente si no le crees a la Biblia. ¿Qué cristianismo tiene? ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? Te pregunto, ¿basado en qué? ¿En opiniones? ¿En experiencias? ¿En mis creencias, mis credos? Toda conclusión debe ser basada ¿en dónde? En la palabra del Señor, ministrando estos al Señor. El término ministrar significa servir. Hay servicio, líderes están para servir en la obra. Y mira qué interesante, ayunando. ¿Por qué ayunaban? No para pulsear a Dios, porque se ha enseñado mal el ayuno. El ayuno no es para obligar a Dios a hacer cosas que Él no quiere hacer. El ayuno es para preparar nuestro corazón para entender la voluntad del Señor. Alguien decía tan arrogantemente, y no suelto el ayuno hasta que Dios me conteste. ¿Quién eres tú? ¿El barro tiene autoridad sobre el alfarero? A veces ayunamos, y yo no digo que no, pero sabes, el único ayuno que es no comer durante la mañana, durante el día, y te vas a hacer tus quehaceres, tus cosas. Eso no es ayunar. ¿Sabes qué es eso? Pasar hambre. Porque el verdadero ayuno es apartar esa mañana, ese tiempo de comer, para estar ¿dónde? Ministrando al Señor, en la presencia del Señor, concentrado. Y lindo sería tener un medio retiro con ayuno. No todos pueden hacerlo por enfermedades, por salud, pero eso es un verdadero ayuno. Si yo voy al Antiguo Testamento, el verdadero ayuno era ese dinero que voy a gastar comiendo, desayunando o almorzando, lo voy a ¿qué? Dar y apoyar. Ese es el verdadero ayuno. Confundimos con misticismo y mezclamos cosas místicas. Es importante. Y ellos, ¿por qué están ayunando? Porque están buscando la dirección del Señor, y el Espíritu Santo va a hablar. Dijo el Espíritu Santo. A veces como iglesia, cuando hay pecado interno y la iglesia no crece, tal vez líderes de la congregación debemos doblarnos en humildad, en ayuno, y pedir dirección. Muéstranos y haznos ver lo que está mal. Porque a veces hay pecado oculto en el corazón de creyentes y que daña la pureza y el propósito y el poder del testimonio de la iglesia. Vemos la comunión espiritual, pero en cuarto lugar vemos, al considerar el versículo 2, los convocados por el Espíritu. Dice el Espíritu Santo. El Espíritu apartó, el Espíritu apartó. ¿Por qué el Espíritu apartó? Porque es el Espíritu Santo quien capacita a los creyentes con los dones espirituales. ¿Amén? Parece que estoy solo. ¿Amén? ¿O no lo cree así? Son dados por el Espíritu Santo. Y dice el Espíritu, observa conmigo el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu? Y mira los convocados. No simplemente vemos el centro religioso, vemos la compasión de sus líderes, vemos la comunión espiritual de los líderes, vemos los convocados por el Espíritu. Apartadme ¿a quién? Bernabé y a Saulo. Algo importante anotar, los convocados ya estaban sirviendo, porque ya estaban ministrando. Dios no puede llamar a alguien a servir si no está ¿qué? Sirviendo. Les he contado, en mi país una pareja quería ser misioneros y que la iglesia los apoyaba como misioneros, pero no estaban involucrados. Los mandé a trabajar a un sector, les marqué el terreno, vayan y establezcan un punto blanco, un contacto, comiencen con alguien. A medio año regresaron, no pudimos ganar a nadie. ¿Cómo los podemos qué? Enviar si no están ¿qué? Involucrados. Ahora, apartadme a Bernabé y a Saulo. El Señor me permitió por 10 años comenzar una iglesia después de que terminé en Argentina. No siempre he contado esto. Terminé en Argentina con todos los que en mis vacaciones llevé a Cristo jóvenes. Cuando regresé comencé la iglesia bautista La Gracia de Dios en mi país. La establecí, trabajé con ellos por 10 años. Luego comencé a enseñar también. Me fui a estudiar a un seminario bíblico y terminé enseñando. No pude terminar mis estudios
porque comencé a dar clases de teología, así que me quedé ahí. Y poco antes de venirme, porque uno de los requisitos de la facultad era que sus maestros, sus profesores fueran pastores ordenados. Yo era desordenado para ellos en el sentido de que no había pasado una encomendación, no me había entrevistado, no encomendaron, no me habían... Y decidí hacerlo por amor, por respeto a la obra y apoyar y al testimonio. No necesitaba, y no lo digo con arrogancia, porque ya yo estaba comenzando a planear venirme acá a Australia. Se reunió el sínodo, se reunieron, fue muy corta mi examinación porque preguntas doctrinales no me iban a hacer porque enseñaba allá en la facultad. Fueron una que otra pregunta. Pero una de las preguntas de un hermano dijo: y Andrés, ¿por qué te vas ahora? El Señor me había permitido viajar a los Estados Unidos, comprar un edificio, teníamos un edificio nuevo, la iglesia estaba creciendo, en número también, y un hermano, una de sus preguntas fue: Andrés, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ya he contado en otras oportunidades cómo Dios me trajo a este lugar. Pero otro hermano que tenía corazón misionero se levantó y le dijo: ¿y por qué no se va a ir si Dios lo está llamando? Pero ¿y la iglesia? La que estás comenzando, la que has fundado. Ya había invertido 2 años y medio en una pareja para que estuviese a tomar la siguiente generación en esto. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios siempre va a llevar a personas sirviendo. Y aquí Dios se va a llevar a los maestros principales de la iglesia en Antioquía. Bernabé fue a buscar a Saulo y lo trajo para enseñar. ¿Y a quién se lleva el Señor? ¿A quién se lleva el Señor? A sus mejores líderes. Cuando nosotros nos quedamos en la iglesia y se van nuestros jóvenes a misiones, uno dice: ¿y quién va a seguir la siguiente generación? No nos olvidemos que la obra de quién es. El Señor. Y la obra es del Señor. Apartadme, dice, a Bernabé y a Saulo, propósito, para la obra que los he llamado. ¿Quién llama al ministerio? ¿Quién debe llamar al ministerio? Sabes que en la historia de la iglesia, especialmente los últimos 100 años alrededor del mundo, el daño principal en las iglesias son los autoproclamados pastores y líderes, que han lamentablemente arruinado la obra del Señor, pero siempre lo han existido. Juan, cuando escribe su última carta, tiene un problema, porque hay un Diótrefes que se tomó la autoridad como un déspota, porque no somos dueños de la obra. Somos siervos, y el Señor dijo, en el orden de la iglesia, en el organigrama de la iglesia, el que sirve, ¿dónde está? ¿Dónde está el que sirve? ¿Arriba? Espero que siempre usted me vea servir. Que si hay que lavar platos, si hay que hacer algo, que usted nos vea nosotros, en la medida de nuestras capacidades, hacerlo. Si usted viene el jueves a mantenimiento, usted nos verá a los hermanos ahí que estamos responsables sirviendo al Señor, porque queremos dar ¿qué cosa? Ejemplo. Es el que sirve para la obra que os he llamado. Ahora, cuando Dios llama a un hombre, inclusive a una mujer, para la obra del ministerio, porque yo creo que también Dios llama a mujeres a ministerio, increíble. Estaba estudiando en Argentina, en el 3er año. Había una muchacha, yo creo que en mi tiempo era un poco mayor que yo, pero era una muchacha muy, no coqueta, sino muy cuidadosa de sí misma, siempre bien pintada, sus ojos se delineaba, siempre sus pestañas, muy bien arreglada. Y yo, siempre que fui curioso, y me hacía la siguiente pregunta: ¿para qué está acá? ¿Te acuerdas que les conté de Darío, un hombre que tenía limitaciones físicas, y yo preguntaba para qué estaba? Yo también me preguntaba con esta muchacha: ¿qué hace acá? Tan queriendo ser tan cursi, tan delicada, preparándose para la obra misionera. Ese es el juzgar mío. Y esta muchacha, cuando terminó de estudiar, se fue al sector de misiones, o no, al Chaco. Se fue a trabajar en fundación de iglesias con un equipo. Y ahí se metió a los pueblos, y yo no sé. Yo jamás la vi, pero una vez tiene ¿qué cosa? Prejuicio. ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que envía? ¿Quién es el que capacita? Ahora, la iglesia, los creyentes, debemos reconocer a quienes Dios ha llamado y apartado para la obra del Señor. ¿Amén? Pues por eso que seguimos a líderes, porque creemos que Dios los ha
llamado, capacitado y los ha comisionado también. En último lugar, o en quinto lugar, los comisionados, los encomendados. Observa conmigo. Entonces, habiendo ¿qué? Ayunado y orado. ¿Qué hicieron? Les impusieron las manos, la imposición de manos. Una práctica que ha traído a razón de los últimos 200 años conflicto en la iglesia. Porque a veces se cree que imponer las manos es transferencia de poder. No. Cuando Pablo dice, aviva el don que se fue dado por imposición de manos, no le estaba dando el don Pablo. Lo que Pablo está diciendo, cuando pusimos nuestras manos sobre el presbiterio, sobre nuestro ministerio, apoyamos que Dios te había llamado y te había capacitado. Las manos sobre alguien no es transferencia, sino es identificación. En el Antiguo Testamento, el oferente, que era el pecador que había cometido un pecado de hierro, traía su ofrenda al sacerdote. El sacerdote tomaba el animal, lo colocaba en el altar de los holocaustos. ¿Qué tenía que hacer el oferente, el que traía el animal? ¿Qué tenía que hacer? ¿No sabe? Tiene que leer Levítico. Poner la mano sobre el animal. ¿Por qué la mano sobre el animal? ¿Transferirle su pecado? No, era una identificación con él. En cierta forma, lo que ocurría con él era lo que tenía que ocurrir con el oferente. Cuando la iglesia oraron, ayunaron, les impusieron la mano, dijeron, ustedes que salen son la extensión de nuestros ¿qué? Brazos. ¿Cómo orar por misioneros? ¿Te has fijado que en el boletín tenemos misioneros que estamos orando? ¿O no? Y a veces los pedidos son los mismos. Yo he estado en la experiencia de como misionero, cuando el sueldo no llega, cuando las metas no se alcanzan, cuando la obra sufre revés. ¿Quién te apoya? ¿Quién te anima? Una iglesia decidió un matrimonio enviarme una carta de ánimo de vez en cuando. Y llegaba esa carta. Y ese ánimo, ¿sabes qué? En los momentos precisos. 3 veces yo sentí en el pasado poner el lock, el candado, a la puerta de la iglesia diciendo, no más. Pastor Néstor puede decir lo mismo en la obra. Los momentos en que uno dice, no más. Sin ir más lejos. Hace 3 años atrás estuve al punto de decir, no más, no más. Pero siempre es bueno aquel que viene, esa iglesia que ora, esa hermana que dice, pastor, yo estoy orando por usted. ¿No sabe cómo alimenta eso? ¿No sabe cómo fortalece eso? Porque uno lucha, se siente solo. Se siente solo. Pero la obra del Señor, los comisionados en la obra, los encargaron y ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y ¿qué? Los dejaron libres. Los enviaron. Ahora, al imponer las manos, esta iglesia se identificó con ellos. No los entregaron al azar. Estuvieron involucrados ¿cómo? Económicamente. Fueron fieles. Fueron fieles. Yo me acuerdo la primera vez que estuve levantando sustento en una iglesia, y lamentablemente fue en una iglesia acá en Australia, ya no existe, y el pastor me dijo, hermano, dígale bien a la congregación, dígale bien, que si lo quieren apoyar, es después de los diezmos y ofrendas que dan a la iglesia. ¿Sabes qué hice? Prediqué la palabra y no dije nada más, porque yo ya vi que esa iglesia no iba a apoyar a misiones, porque es el deber nuestro de líderes preparar el corazón de la obra misionera. Los comisionados y los despidieron. Y mira la conducción en la obra. Ellos entonces enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién los guía? ¿Quién los llamó? ¿Quién guió a los líderes? ¿Quién apartó? Pero la iglesia trabaja juntamente con ellos. Los enviados, dice ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, a más de 160 kilómetros de viaje o de distancia. El Señor los llevó a ellos para llevar el mensaje de salvación. Al final, en el capítulo 14,
vas a ver que ellos regresaron. Termino esta conferencia. Toma tu lugar en la obra. Toma tu lugar. Tienes que evangelizar. No puedes presentar excusas. Tienes que aprender un mensaje claro. No pierdas oportunidades. Mira conmigo algunas lecciones prácticas y quiero cerrar mostrándoles algo. Primero, Dios envía a misioneros de una iglesia saludable, no de iglesias enfermas. Tal vez si Dios no ha levantado a alguien de nosotros, ¿será que en algún lugar no estamos tan saludables? Yo creo que tú y yo somos misioneros. No los escuchen. Debiera haberme dicho que. Amén. ¿Usted es un misionero? Usted es un misionero, Dios lo trajo acá se convirtió, Dios me trajo acá. Tal vez no me encomendó una iglesia por falta de visión como misionero, pero aquí hemos llevado a personas a los pies de Cristo y más de los que están acá, el Señor me ha permitido ser su Padre espiritual en sus vidas, llevarlos a Cristo. Y usted ha llevado a otras personas a Cristo Jesús. Usted en Australia no vino para ganar solamente cosas para usted, es un misionero, eres una misionera del Señor. No los escucho. Usted debe decirme amén. Ese es su llamado, esa es su responsabilidad. ¿De qué le sirve todo lo demás si no se va a llevar nada? Ni siquiera nuestros hijos. Solo lo que aprendemos de la Biblia y las personas que llevamos a los pies de Cristo. Nada más. El cristianismo es principalmente un movimiento misionero. Amén. Porque Dios es un misionero. Dios envió a su Hijo y Jesús nos envía a nosotros. Dios llama a los que están sirviendo y no le diga, no presentes excusas. Tenía 16 años cuando respondí al llamado del Señor. Vi una película que se llama Hijo de Paz. Misioneros en Papúa Guinea tratando de predicar el Evangelio, una tribu caníbal que no tenían resultado, y al ver esa película que es como un cortometraje, 25 minutos, se la voy a presentar el día de Semana Santa, el domingo de Resurrección, los que la quieran ver. Es cortísima, buenísima. Tenía 16 años y le dije, Señor, te quiero servir. No sé cómo, ni cuándo, ni dónde. Y comencé a predicar en las calles, a los grifos, a los postes, al alumbrado. Ahí comencé a predicar el Evangelio. Un día estaba predicando en un cerro. Mire, allá arriba en un cerro, me fui de mañana a orar, buscar del Señor que me ayudara y de arriba me puse a predicar. Y prediqué y cuando bajé me dijeron, buenas tardes predicador. Una familia escuchó el mensaje y se convirtieron. Que ni siquiera sabía que estaban ahí. Dios es soberano. Dios sabe lo que Él hace. Estamos aquí para evangelizar a todas las naciones. Tenemos un enfoque específico. No todos van a ir, pero todos deben participar. ¿Cómo? Apoyando. Y cerramos hoy esta serie, la extensión de la obra local, solamente en el corazón pensando, ¿qué podemos hacer por la obra misionera? Toma tu lugar, predicando, orando, apoyando. No te vayas sin llevar literatura, no te vayas sin tomar un compromiso, de tomar una decisión, de apoyar la obra del Señor. Yo en su momento lo necesité en mi país como misionero y no hubo una iglesia que me apoyara. No quiero que otras personas pasen por la misma experiencia. Tal vez por eso no me fui a misiones. Se me desanimó mi corazón. Pero nosotros podemos cambiar la vida, el destino de muchas personas para la gloria del Señor. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado y por este tiempo. Y, Señor, ayúdanos a considerar lo que tú has puesto en nuestros corazones para ser conforme a tu voluntad, Señor, y para tu gloria. Y bendice, Señor, este ministerio de melodía, Señor, de nuestro hermano Rigoberto. Utilízalo, Señor, para tu gloria. Y que nosotros podamos de alguna forma apoyar, como dicen ellos, una pequeña semillita, un pequeño granito que pueda ayudar en el destino y la vida de otras personas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.